Muy bien, continuamos con País Inédito. Michelle, había que una pregunta pendiente. Vos dijiste retenciones hay que bajarlas. Las retenciones, ¿cómo se hacen para bajar y puntualmente para no complicar la economía del Estado, que no le entran divisas, y que el sector agropecuario pueda reinvertir toda esa plata en más producción? Mirá, las retenciones hay que analizarlas puntualmente. No es lo mismo una retención en la soja que una retención en alguna economía regional o en la carne. Hoy en día el grueso de las retenciones están entrando por el complejo sojero y no por las demás producciones. Que es un 35%. Es 35%, exactamente, porque el complejo sojero, ya sea desde el punto de vista del grano o de los derivados, se exporta casi el 90%. No es así con las demás producciones. Las demás producciones, lo que les produce o el efecto que tiene la retención es hacer una baja de precio interno. O sea, si vos estás, te voy a poner el caso de la carne, que tiene un 15% de retención. El efecto que produce la retención es hacerte bajar el 15% de toda la producción de carne del país, y no solamente de la que exportás. Cuando estás exportando el 5 o el 6% de exportación, pero te baja todo el precio. Si vos sacás el 15% de retenciones a las economías regionales, en el trigo, por ejemplo, no te está entrando nada de retenciones porque no estás exportando prácticamente. ¿Lo estás importando? No estás exportando. Trigo. Trigo. Estás importando, ¿Me es entendés? lo que dicen, exactamente. Por eso el pan, como decía Moreno, tenía que estar a 10 pesos y estamos a 26. A 26, exactamente. Entonces, si vos sacás a las economías regionales, le sacás la retención, a la carne le sacás la retención, al trigo le sacás la retención, al maíz le sacás la retención, en la soja evidentemente va a haber que hacer un plan para sacarlas paulatinamente. Las retenciones tienen que ser cero y vos tenés que recaudar a través de los otros impuestos que son ganancias, fundamentalmente impuestos a las ganancias, que es el porque vos lo que dejás de recaudar por retenciones, al año siguiente lo vas a tener el impuesto a las ganancias. Ahora, salió el otro día una nota que el campo, si le dan un plan de acción y mantienen las reglas de juego claras, pueden llegar a venir en el corto plazo 14.000 millones de dólares. ¿Es cierto o es todo un bluff como pasa siempre? No, esto es totalmente cierto. Nosotros en el sector acaba de terminarse un estudio que hizo la mesa de enlace junto con ACREA y algunas otras entidades de la cadena, en donde calculan para el año 2020 tener entre 135 millones de toneladas de grano a 160. Depende de las condiciones, podés estar entre esos dos límites. Pero para eso tiene que haber reglas de juego claras. Tiene que haber una cantidad de cosas claras, no solamente reglas de juego. Tiene que haber institucionalidad, tiene que haber rentabilidad, tiene que haber a largo plazo políticas coherentes con el sector. Vos me estás hablando de políticas de Estado. Absolutamente políticas de Estado, y no que las cambie el gobierno que viene. Ahora, perdóname, este ministro que entró de nuevo, reemplazando a Jaguar, ¿vos lo ves diferente o va a ser más de lo mismo como Jaguar? Jaguar no tenía ningún tipo de autonomía personal en esto. ¿Que era un títere del gobierno? Absolutamente, absolutamente. Era obedece órdenes, diríamos así, un prestanombre, como se dice. Estaba puesto ahí para cumplir un puesto. Él no venía del sector agropecuario, venía del sector pesquero. Entonces, del sector agropecuario no tenía ni idea. Pero yo te voy a dar un ejemplo con respecto a las retenciones. A ver. Las retenciones, en estos años del kirchnerismo, recaudaron 68.000 millones de dólares. Las retenciones del sector agropecuario. Eso, para que la gente entienda, equivale a que se hayan hecho en la Argentina 33.000 kilómetros de autopistas inteligentes. 33.000 kilómetros de autopistas inteligentes. ¿Vos la viste? No existe. No, entonces... Perdón, no existen desde nuestro punto de vista. Según debido, es como Atucha, como las autopistas, como todo, ¿no? O equivale a la compra de 465.000 tractores. 465.000 tractores equivalen a 165 años de venta de tractores en la Argentina. Vos te das cuenta las cifras que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de las cifras que estamos hablando. Hoy en día, si nosotros decimos que en el 2020 vamos a producir
160 millones de toneladas, es un colapso total de los medios de transporte. No tenemos cómo sacarlas. ¿Por qué? Porque no hay planificación. No hay rutas, las rutas están todas rotas. Puertos. No hay puertos, no hay transporte, no hay camiones. No la podemos ver a las 165 millones de toneladas. Y todo el mundo se está quejando hoy en día de los silo-bolsa, los famosos silo-bolsa, que el productor almacena su producción en el campo. Por suerte apareció el silo-bolsa, porque si no hubiera aparecido el silo-bolsa... Era un colapso. Era un colapso, porque toda la producción venía en el mismo momento, en el momento de la cosecha, a los puertos o a los silos y no había lugar para almacenarlo. Ahora por lo menos se ralentiza un poco. Ahora, perdóname, Michel, dame tu concepto, ¿cuál es el motivo que el gobierno los enfrenta permanentemente? Ustedes son el enemigo público número uno y fundamentalmente los sigue tomando como oligarcas. Dame un motivo para que esto se lleve a cabo. Yo no lo tengo el motivo, es incomprensible, porque vos tenés el resultado de esta política en los saqueos que me estabas hablando hace un rato. Este es el resultado de una política llevada adelante para que el país produzca menos, y menos en el sector agropecuario, que es el sector más eficiente. El campo es moderno, es innovador, tiene tecnología, trabajo, representa el 35% de la fuerza laboral argentina. ¿Cómo lo van a ignorar? Pero lo están ignorando, tiene el 60% de las exportaciones. No es ignorando, lo están combatiendo. O lo están combatiendo. Yo te diría que usemos la palabra ignorándolo. A mí me gusta más usar esa palabra que combatiéndolo, porque no comprendo que un argentino quiera combatir a otro argentino. Están logrando que la sociedad, el resultado, la consecuencia de todo esto es que la sociedad se enfrente. Y por otra parte, vos tenés que indirectamente hemos logrado que el país dependa de un solo cultivo, que es la soja. Y esto es gravísimo, porque el día que vos tengas algún problema fitosanitario con este cultivo, te quedaste en pampa y la vida. Y esto no puede ser. Pero lo mismo ha pasado no solamente con el sector agropecuario, con el sector petrolero, que no tenemos energía. Con todos los sectores ha pasado. Nosotros éramos exportadores netos de energía y hoy no tenemos. Nos autoabastecíamos y hoy por hoy necesitamos con urgencia volver con capitales para autoabastecernos. Si no pagamos estos 14.000 millones de dólares que no tenemos de dónde sacarlo. Contame un poquito, ¿por qué el sector... Ellos dicen, según el gobierno, ustedes no reinvierten la plata que gana en el mismo sector. O sea, en tractores, en maquinaria. Mirá, acá en el estudio este que se ha hecho por ACREA, pudieron determinar que el sector invierte 262.000 millones de pesos por año, entre gastos, cosecha, implantación, fertilizantes, etcétera, etcétera. El 78% queda en los pueblos. El 78% de esos 268.000 millones de dólares anuales quedan en los pueblos y en las localidades cercanas a los lugares donde se están invirtiendo. Entonces, esto que dicen que el productor se lleva la plata para afuera, que no construye, preguntale a Rosario cuando la soja valía y que las retenciones... ¿Vos me estás diciendo que es el doble discurso del gobierno? Pero por supuesto, no me cabe ninguna duda. Cortita porque nos quedamos sin tiempo. ¿Tenés esperanzas de que esto cambie o va a ser más de lo mismo? No, yo creo que esto va a cambiar, no sé si con este gobierno y antes del 2015, pero yo creo que va a tener que cambiar porque la gente se está dando cuenta que todo esto ha sido un gran relato y que las consecuencias están a la vista. Muchísimas gracias, Michel. No, gracias, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias a vos. En el próximo bloque vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos los argentinos, el fútbol. Ustedes saben, hay elecciones el 15 de diciembre en Platense. Y vamos a ver una de las listas, cómo se preparan y por qué el fútbol apasiona tanto y nos da tantos disgustos. Una pausa y ya volvemos. Bueno, y en este bloque vamos a hablar de la pasión que tenemos todos los argentinos, el fútbol. Como le dije anteriormente, el día 15 de diciembre va a haber elecciones en el Club Atlético Platense. Y hoy nos acompaña de la agrupación 25 de mayo 1905, de la lista 100, el contador Germán Alberto Fruchart. Y vamos a hablar de fútbol y cómo se preparan ellos para las elecciones. Muy buenas noches, Germán, un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Igualmente. Antes de entrar en tema, Sí. hoy por hoy, ¿cómo está el fútbol argentino? Y complicado.
¿Por qué motivo? Y porque se gasta más plata de la que genera. ¿Esto es culpa de los dirigentes o es culpa de la idiosincrasia que tenemos en el fútbol por ver el fútbol como lo vemos los argentinos? No, todo es culpa de la idiosincrasia. Es decir, el dirigente cuando logra llegar a dirigente se olvida que es dirigente y actúa como hincha. Y eso es lo peor que le puede pasar a una institución. Aparte se ha volcado mucha plata al fútbol, no ha habido el control pertinente para saber a dónde va ese dinero. Vos estás hablando, perdóname, de fútbol para todos. ¿Estás de acuerdo con este fútbol para todos que estamos gastando entre todos los argentinos arriba de 3.000 millones y puntualmente se despilfarra por todos lados? Sí, se despilfarra, evidentemente. Al no haber un control de afectación de esos recursos por parte de los clubes, cosa que tendría que hacer la AFA, es que el dinero se va por carriles que son insólitos. Hoy lo que gana un jugador de fútbol, de los más conocidos, o un director técnico de un primer equipo, son cifras que hoy el fútbol no puede pagar. ¿Y por qué se logran estas cifras? ¿Por qué se están pagando con la fundición de los clubes? Por ejemplo, sabemos perfectamente River debe arriba de 400 millones, Pasarela deja el domingo la presidencia de River, Boca 200 y pico de millones, Independiente 300 millones, son cifras siderales que es imposible de pagar. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, porque es una espiral que es muy difícil de entender, porque inclusive se ha instalado en el ambiente de que para ser dirigente uno tiene que tener plata para poner plata para el club. Y eso en realidad fue lo que dio inicio a una carrera en donde se llega a directivo para poner plata, para evitar ser creativo y generar los recursos. Germán, ¿qué ustedes le proponen para que los voten a la lista 100 y puntualmente en qué se diferencian de las otras dos listas que van a competir con ustedes el día domingo? Bueno, nosotros tenemos una propuesta del fútbol para el fútbol profesional que fue y sigue siendo un déficit importante en Platense. En este momento Platense ha gastado en los dos últimos torneos, ha incorporado arriba de los 40, 45 jugadores y lamentablemente no hemos encontrado el plantel ideal. 40, 45 jugadores en dos torneos. Hemos cambiado casi 5 o 6 técnicos y tampoco hemos encontrado una línea de juego. Es ahí donde hay que profundizar. Los integrantes de nuestra lista son conocidos, hemos actuado en el fútbol durante muchos años, hemos sido directivos de Platense en otra época y sabemos cómo gestionar un aspecto que es particularmente problemático. ¿Candidato a presidente de la lista quién va? Felipe Tesone. Otro viejo dirigente de Platense. Sí. Pueden votar en el Club Platense desde las 9 hasta las 18. De 9 a 18 el próximo domingo y yo lo que estoy pidiendo que el socio se involucre, porque sin el socio es lo que está pasando. El socio no se involucra y entonces se llega a directivo con muy pocos votos. Y esa es la debacle de las instituciones. Y ese un poco por ahí empieza la cosa. ¿Sí? Germán, muchísimas gracias. Te agradezco Suerte mucho para el día domingo. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Muy bien, ustedes escucharon. Las debacle no solo del fútbol, sino de la economía, sino de la parte social. Hemos llegado a esto de los saqueos y a este terror que hemos vivido en estos últimos días debido a que no hubo acciones y previsibilidad para contener todo esto. Hay muchos culpables, pero lo fundamental, no tener un plan de Estado, no tener una forma de combatir a este flagelo que nos acucia a todos los argentinos, que es la inflación. Y mientras que el gobierno no tome el toro por las astas y vea cómo combate la inflación para que esto no siga avanzando y que estas cosas no se produzcan, lo vamos a tener a la vuelta de la esquina permanentemente. Porque este arreglo es momentáneo, es por unos meses. La inflación sigue avanzando y es posible que esta inflación la tengamos arriba de un 30% durante el 2014. Ojalá que revierta la situación. Los espero la semana que viene. Muchas gracias.